¿Sabías que solamente un 40% de las mujeres que sufren algún tipo de violencia solicitan ayuda? En Estados Unidos, más del 70% de los americanos no reconocen el abuso financiero como parte de un abuso intrafamiliar. Acompáñame a descubrir qué es la violencia financiera, cómo reconocerla y qué podemos hacer si somos víctimas de ella. Bienvenidas a Corazón de Guerrera, el podcast donde transformamos desafíos en oportunidades. Comenzamos. Hola amigas, bienvenidas a Corazón de Guerrera, transformando desafíos en oportunidades. Les saluda su anfitriona Claudia Pineda. El día de hoy me encuentro muy emocionada, muy contenta porque nuestra invitada de hoy tiene más de 18 años de experiencia trabajando con víctimas que desafortunadamente han sufrido diferentes tipos de, o han sido víctimas de diferentes tipos de delitos. Ella es la directora del programa multicultural del Cherokee Family Violence Center. Aquí estamos nosotros transmitiendo desde Georgia, Estados Unidos. Me siento muy contenta porque Normita, como yo le llamo, ha sido parte también de mi historia. Es una de las mujeres a las que admiro mucho, tiene mucha experiencia en este tema tan delicado y estoy muy contenta que haya aceptado nuestra invitación. Norma y yo en algún momento trabajamos juntas, trabajamos profesionalmente, conozco y conoce mi trabajo. Me siento muy orgullosa porque justo el año pasado ella fue nominada o galardonada siendo parte de los 50 latinos más influyentes aquí en el estado de Georgia. Bienvenida, Norma Mendoza. Gracias por acompañarme. Gracias, Claudia. Muchas gracias a tu audiencia también por estar con nosotros. No, es un placer. Norma es también nuestra madrina. Iniciamos este primer capítulo ya con un invitado. Te agradezco mucho que te des la oportunidad de estar con nosotras. Sé que este tema es sumamente delicado y como confuso, ¿sabes? Cuando yo estuve, claro, acá en la parte financiera, pues siempre que hablas de dinero, la gente se incomoda. A la gente no le gusta, la gente se pone nerviosa, sobre todo las mujeres. Tenemos una relación con el dinero un poco conflictuada, ¿sabes? Entonces, cuando empecé a idear este podcast y esta parte salió como una prioridad, encontré que hay mucha gente que desconoce el tema. O sea, cuando tú das una violencia financiera, se trata de golpes. ¿De qué se trata? ¿De qué tipo de violencia? Entonces yo quisiera que me ayudaras a explicarle a todas aquellas que nos escuchan y que no tienen como un concepto claro de qué se trata la violencia financiera o la violencia económica. En general. Ya, yo creo que primero partiría, Claudia, desde la parte de violencia intrafamiliar, empezándola a definir como en donde en una relación una de las parejas tiene poder y control sobre la otra persona. Y ese poder y control se manifiesta a través de diferentes tipos de tácticas que nos llevan a diferentes tipos de abuso. Y ahí es donde tocamos el más conocido, el abuso físico, de todo el mundo conoce, golpes, destrucción de propiedad, pero también hay abuso emocional, pero también hay abuso social, pero también hay acecho durante esa relación. Y ahí cabe el abuso financiero. O sea, donde alguien tiene el poder y control sobre las finanzas de la casa y las finanzas de la familia, y muchas veces sobre todo lo que tenga que ver con los ahorros, con el dinero ganado por la víctima en este caso, ¿no? Que puede ser hombre o mujer, que puede ser de cualquier raza, de cualquier edad, etcétera. Creo que esa parte también es importante. Claro, porque también creo que tiene que ver con la clase social, tristemente, porque en algunas partes, y lo que me ha tocado conocer o identificar, o a veces es como confuso, muchas de nosotras, las mujeres, aunque vengamos, seamos estudiadas, aunque vengamos de alguna determinada clase social, el hecho de sentirse violentada no es algo que puedas decir mucho. No, a lo mejor te sientes violentada, pero te lo guardas. A lo mejor no lo compartes, a lo mejor a veces no te das cuenta. Efectivamente, o sea, es súper sutil a veces. Tiene que ver con muchas cosas. La verdad es que no precisamente solo la gente pobre es víctima, digamos, ¿no? O sea, no hay ninguna estructura. Cualquier persona a cualquier nivel puede ser víctima, puede ser agresor, puede estar en una situación así. El punto es el desconocimiento de las tácticas que de pronto tienen que ver no solo con violencia física, que sería lo más fácil de identificar, pero con poder y control de otra forma. Cuando una persona deja de ser ella misma,
cuando esa persona en una relación de pareja deja de poder tener voz y voto, empieza a tener miedo sobre cuáles son las reacciones que va a tener la otra pareja, si opino, si decido, entonces es más fácil ceder, entonces te doy mi cheque, entonces si tú llevas los ahorros, y entonces si tú pagas los impuestos porque yo no hablo inglés y yo no sé. ¿Me explicó? O sea, cuando esa persona deja de ser ella misma, ahí es donde tenemos que identificar que hay algunas alertas donde se desconoce que la otra pareja está utilizando poder y control. En este caso, esas tácticas se parecen también a otro tipo de abuso. A todos los tipos de abuso. O sea, mira, cuando hablamos, por ejemplo, de abuso emocional, el simple hecho de que empiece desde críticas personales, de cómo te ves, te insulta, ¿no? Que muchas veces culturalmente las normalizamos, porque existe este micromachismo que está aceptado por la sociedad, porque así nos enseñaron, porque en la televisión se dice que se vale, ¿no? Que está bien que el hombre te vea de arriba abajo y te insulte y te diga, ay, pareces una tal por cual, ¿no? Y que la víctima o la mujer tiene que aceptar, decir, oh, me lo está diciendo por mi propio bien. No, eso es un insulto, eso es un abuso, eso es un micromachismo y definitivamente eres una víctima porque estás además permitiendo que está pasando todo esto. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a conocer lo que llamamos las banderas rojas de alerta que te están diciendo, a ver, tengo acceso a tomar decisiones en una relación de pareja. O sea, estoy en una relación saludable donde ambos compartimos obligaciones, responsabilidades, puedo ser libre, puedo compartir de pronto mi religión, mi forma de pensar, y no voy a ser castigada, no voy a ser criticada, voy a poder dejarme ir, etcétera. Estoy en una relación abusiva, ¿no? Y dejar de normalizar ese tipo de abuso. Por supuesto. Y aquí entra la parte cultural también. Porque, digo, hablamos de la generalidad, pero ¿cómo que has tenido la oportunidad de trabajar con muchas familias de diferentes nacionalidades? Nosotras somos mexicanas, pero has tenido la oportunidad de conocer otras nacionalidades. ¿Cómo los inmigrantes, los que vivimos aquí, venimos de otros países, cómo la parte cultural también afecta en este tópico de violencia y en todo tipo de género de violencia? Claro. Bueno, pues mira, tiene mucho que ver con la cultura de cada país, ¿no? Lo que sí quiero dejar súper claro, que muchas veces dicen, es que esto de la violencia intrafamiliar es cosa de los hispanos, es cosa de los latinos, no es cierto. Okay. O sea, en todas las culturas sucede, y en la blanca, y en la afroamericana, y en todas las de todo el mundo, ¿no? Porque al final de cuentas siempre hubo esta tendencia a patriarcado, ¿cierto? Claro. Y entonces hay una tendencia a normas más restrictivas, y esto, o sea, internacionalmente te puedes dar cuenta que la mujer está en pocas esferas de poder, en poco voz y voto, sí, ¿no? Entonces es difícil determinar que solo es una cultura. Sin embargo, eso, más todo lo que aprendiste en casa, lo que va de generación en generación, si viviste en un lugar donde había violencia intrafamiliar y tus padres lo tenían y tú no identificaste qué está bien y qué está mal, quién es la víctima y quién es el agresor, cuál es el patrón de comportamiento que tengo que repetir cuando sea adulto, desde ahí ya estamos... no mal, en el sentido de que ya no podemos reconocer que es una relación saludable. Y desafortunadamente esto se va duplicando desde los abuelos, desde los padres, y si la gente no pide ayuda y no sale a relaciones abusivas, sus hijos van a seguir alguno de los dos patrones. Claro. O sea, esto es patrón de conducta que se puede desaprender, ¿no? Al final de cuentas. Y la falta de conocimiento y desconocimiento de las leyes en este país, de los recursos disponibles, del acceso a la protección, ¿no? En este caso, órdenes de protección, el acceso incluso a recursos migratorios. O sea, todo este desconocimiento más la barrera del idioma es lo que hace que muchos inmigrantes que están pasando por situaciones de violencia de cualquier tipo no alcen la voz, ¿no? Sí, yo creo que tienes toda la razón, porque yo me pongo a pensar, una persona que sufre algún tipo de maltrato de estos y se encuentra sola en este país, ya sabes, a veces llega con amigos, a veces llega con familiares, a veces cercanos, a veces familiares políticos, pero en algún punto los que llegamos, pues nos vamos separando porque vamos creando nuestro propio núcleo. Y si tenemos al lado nuestro o
volvemos una pareja, a lo mejor de nosotros somos de una nacionalidad, esta otra persona es de otra, no conocemos nada de su nacionalidad, no sabemos de su familia. O sea, pasa mucho que es yo soy fulano de tal y vengo de tal lado y tú pues crees esa historia, no sabes. En realidad, cuando tú te enfrentas a otra situación en casa, hay algo que, como tú dices, que te da como que esto no está normal, esto no está bien, pero no tengo a nadie. O sea, a lo mejor yo soy aquí, vivo aquí en Atlanta, Georgia, pero a lo mejor mis tíos o mis primos viven en Chicago. Y la gente que no conoce Estados Unidos podrá pensar, bueno, pues viven en Chicago. Chicago está a 12, 14 horas manejando de aquí de Atlanta. O sea, no me ven, no saben cómo estoy y cuando me ven siempre me ven contenta porque eso es lo que yo trato de aparentar para que no se preocupen. No tengo a nadie, muy pocos amigos. Entonces es como irte cerrando. Claro. O sea, personalmente, cuando una persona vive esta situación, irte cerrando de no saber, ahí es donde la educación Claro. es muy, muy importante. El desconocimiento, y bueno, ¿y qué hago? Y yo creo que lo más importante, y por supuesto a través de esta oportunidad que todo día se conozca que hay muchos recursos disponibles para la comunidad en muchos idiomas. O sea, las mismas leyes federales hacen que las organizaciones que están sirviendo a víctimas de crimen tengan la obligación de incluso de poner un intérprete. O sea, que te puedan comunicar en tu idioma y que puedas expresar qué es lo que ha sucedido en todo Estados Unidos. En cada estado existe una línea de ayuda estatal que está disponible 24 horas para las víctimas de violencia doméstica y acecho, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema migratorio? Porque probablemente algunas de nuestras amigas que nos escuchen se van a quedar, ajá, sí, tiene que ver con gobierno, me van a deportar, tiene que ver con, va a haber de alguna manera entrar migración. ¿Podrías saber un poquito acerca de eso? Por supuesto, y aquí viene la parte de los derechos, que eran, Sí. ¿no? La parte de los derechos como víctima de crimen. Tú tienes derecho como víctima de crimen a ser protegida por las autoridades de la policía. No tiene nada que ver con tu situación migratoria, ¿ok? Independientemente de cual que sea tu estatus, en este país, si eres una víctima de crimen, puedes tener derecho a ser protegida por la policía, a recibir servicios médicos de emergencia, por supuesto, a ir a vivir a un refugio de emergencia, que en el estado de Georgia hay 46, ¿no? Que te puedan proteger, a solicitar una orden de protección si calificas para ello, a tener acceso a abogados, por supuesto, a tener acceso a todos los servicios precisamente de programas de violencia doméstica de manera gratuita y, por supuesto, también el acceso a tu idioma, que era lo que te decía. O sea, la misma ley federal establece que todas las organizaciones que reciben fondos federales tienen que tener un plan de acceso al idioma en donde tú te puedas comunicar. Entonces, los derechos están, no tienen nada que ver con tu situación migratoria. Sin embargo, también existe la posibilidad de colaborar con las autoridades y si entra dentro el encuadre del delito de acuerdo a cada estado, por ejemplo, en el estado de Georgia, el delito de violencia familiar, intrafamiliar, maneja lo que es violencia física o la comisión de un delito grave, ¿no? Entonces, ahí sí tiene que haber estos elementos para que encuadre allá la colaboración con autoridades y puedes tener de pronto acceso a algún recurso migratorio, ya sea una visa U o una visa VAWA. Entiendo. Fíjate, gracias por tocar este tema, porque quisiera, ya identificamos lo que es, pero quisiera que me dieras cómo yo, que soy víctima de este tipo de violencia, qué pruebas tengo que conseguir para que mi caso, cuando ya excede, porque hay diferentes niveles, me queda claro. Probablemente en un caso muy sutil, pero hay otros donde ya es una mezcla de diferentes tipos de violencia. Yo ya sé que puedo tener estos recursos, pero ¿cómo me preparo? ¿Qué tengo que presentar para que un juez me pueda creer o pueda yo tener un caso en donde yo pueda constatar? Digo, desafortunadamente, si tengo violencia física y Dios no lo quiera, termino muy mal golpeada, pues va a venir la policía, va a haber otro tipo de instancias, pero cuando no estamos todavía en ese nivel, pero sí me estoy dando cuenta, o ya me di cuenta, lo que te decía, y es un concepto que yo tuve que aprender y me dio como me tocó mucho a mí como persona. Cuando es calladito, cuando no es dicho, cuando es así, y le llaman en papel la infidelidad financiera, cuando todo es callado.
Cuando tú piensas que tu pareja hace una cosa y en realidad está haciendo otra. Cuando tú crees que las finanzas están bien y tu pareja se está endeudando, y a lo mejor no es porque de verdad te quiere hacer daño, pero no te tome, o sea, o no considera o no te toma en cuenta y sigue avanzando. Pero tú empiezas a darte cuenta y te empieza a dar miedo, o sea, y dices, ¿y cómo paramos esto? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo puedo demostrar? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Wow, son muchas cosas porque Sí. es caso por caso, me explico. Okay. O sea, cada caso que nosotros recibimos, por ejemplo, analizamos muy detalladamente porque siempre hay documentos que la víctima puede presentar para probar. Definitivamente, o sea, hacer reportes de policía es una de las mejores opciones en cualquier momento, porque independientemente de que no califique para un crimen como tal, tú te estás acercando a las autoridades para pedir ayuda y lo puedes tener por escrito, ¿cierto? Okay. Eso te sirve. Definitivamente tener acceso a todas tus cuentas bancarias, a toda tu documentación, pedir copias. Claro, varía si estás casado, si están viviendo juntos nada más, ¿no? Ahí hay otras modalidades. Pero supongamos de alguien que está casado, bueno, tú también tienes acceso a ir a la cuenta de bancos y llevar el récord, ¿no? Precisamente de todos los gastos que se han hecho, los movimientos financieros y por supuesto guardarlos, documentos personales, documentos de migración, todos esos documentos, tú te deberías de tener acceso a ellos, claro, y tener una copia y guardarle de pronto una copia con algún familiar, algún conocido en un lugar a salvo, donde en cualquier momento puedas tener todo esto como evidencia, ¿no? Cuentas bancarias separadas. O sea, yo sé que bueno, muchas veces dicen, bueno, si estás casado, tienes que tener una cuenta en conjunto. Yo no digo que no, pero piensa en una cuenta bancaria separada donde incluso puedas tener tus ahorros, ¿no? Sí. Porque nunca sabes qué puede pasar. Nos pasa mucho con las víctimas y te lo pongo al revés, porque te digo, es muy difícil dar una asesoría con tanta generalidad, pero nos pasa mucho al revés cuando la gente llega y dice, es que yo sí tenía ahorros, yo sí había guardado porque estoy mandando a mi país de origen algún dinero, etcétera, y de repente llego a la cuenta y está vacía, ¿no? Y entonces, y ahora soy una persona vulnerable que no tengo dónde vivir, porque entonces ya no puedo pagar ni la renta, ya no puedo pagar, ¿no? Cosas así. Y entonces ahí es donde, bueno, ¿cómo te preparaste? ¿Y cuáles son los movimientos, no? Claro. Y Sí. Vamos a dar un ejemplo para que nuestra audiencia quede clara en los diferentes tipos de violencia de los que estamos hablando. En el día de hoy que hablamos de la violencia financiera, vamos a explicar que se puede ser parte de muchas violencias, eso es lo más importante, que no es exclusiva de un género, sino que hombres, mujeres podemos sufrirla, pero que realmente es cuando otra persona tiene o ejerce el poder. Y quiero también platicar porque hay muchas veces, como les decía, que es muy sutil el ir ganando poder. Un ejemplo podría ser, vamos a hacer una cuenta mancomunada, todo lo vamos a poner ahí. Desafortunadamente hay casos incluso donde el agresor no es nada más, a veces ni siquiera deja a la víctima trabajar. El agresor, haz de cuenta, empieza a hacer muchas otras cosas para sabotear a la víctima, para que siga, por ejemplo, yo no quiero que tú trabajes porque a lo mejor lo que yo gano es suficiente, porque no me gusta que estés saliendo fuera, y se junta como muchas cosas. Y yo tuve desafortunadamente la posibilidad de conocer a una amiga que su esposo era muy celoso y no quería que trabajara más que en un lugar donde había puras mujeres. Sí, ella trabajaba en otro lado y tenían problemas, que porque te miran, porque miraste, porque... Entonces él saboteaba a mi amiga, haz de cuenta. No, haz de cuenta, le llamaba todo el tiempo y entonces llegaba el punto en el que ella ya no se podía concentrar porque le llamaba y dejaba lo que estaba haciendo. Entonces llegaba su jefe y decía, a ver, tenemos un problema. Porque de todas las horas que tú estás aquí, ese teléfono no deja de sonar, él no deja de estarte llamando, o quien te llame, no puedes hacer llamadas personales. Y él le seguía llamando, hasta que desafortunadamente la despidieron. Entonces era como que hacer, y ella decía, es que él me quiere mucho, porque él siempre quiere que yo esté con él, y diferentes cosas, ¿no? Claro. Que de afuera uno veía como, eso no es normal,
que esta persona o tu esposo, en este caso, como que te cierra la puerta de lo profesional. Había un entrenamiento fuera, no puedes ir. Nada que fuera que puedes crecer, nada que dé la idea de que tú vas a poder sobresalir. Entonces, mejor te quedas y como tú dices, hacemos la cuenta, a lo mejor después no hay dinero o a lo mejor todavía aún llego a mi casa, te quedas en mi casa. Digo, no estoy hablando tampoco ni quiero generalizar que las que estamos en casa no estamos siendo víctimas de violencia. No tiene nada que ver. Es el acceso. Lo que decíamos, el acceso a poder hacer lo que tú quieres. Si quieres trabajar y te limita a trabajar, si no puedes estudiar, simplemente que no te permite ni siquiera estudiar inglés. Exacto. Y te dice, yo soy el que habla inglés, tú ni te preocupes, yo voy a dirigir todo, tú nada más firma documentos a ciegas, sin saber qué dicen, no, porque yo soy el que habla inglés. O sea, me ha tocado casos en donde incluso controlaban, obviamente, qué se compra en la casa. Desde toallas sanitarias, yo te voy a comprar a ti y te voy a dar 2 y a ver cómo lo haces durante toda tu semana. Y yo digo que sí y que no, a ese nivel, ¿sabes? Donde el control incluso para alimento para los bebés, para ir al doctor, cero acceso a poder pagar un doctor, un dentista, un algo, porque tú no tienes el dinero, porque tienes que estar en casa, y el agresor que tiene el poder y control sobre ti dice, no vamos a gastar en esas cosas, ¿no? O que el agresor se gasta todo el dinero en borracheras o en fiestas o lo que sea, y tú no tienes acceso a nada. Entonces, hay como muchas cositas. Claro, esto ya es como muy notorio, sí, desde afuera, pero cuando está la persona en la relación, y si viene de generaciones donde hay patrón así del mismo, no te das cuenta, no sabes que existe algo diferente, ¿no? Claro. Y esta es la razón de este podcast y de algunos del programa al que tú diriges, de sacar y dar a conocer que todo el mundo tenga acceso a la información que es y qué recursos existen. Y sé que ya hablaste de algunos recursos que tu organización ofrece, pero también hay otro tipo de recursos en el área, por ejemplo, de prácticas que se pueden hacer. Y me gustaría hablar, si me lo permites, de lo que puede hacer una víctima en la parte financiera cuando ya se dio cuenta que está siendo víctima. O sea, ya nos empezó a caer la luz al cerebro, ya dijimos, esto no es normal. ¿Qué puedo hacer? Tiene que tener un plan. Tiene que tener un plan. ¿Y un plan qué voy a hacer? Voy a pedir ayuda, me voy a ir, voy a juntar dinero. Hay recursos. Como me dices, podemos llamar, pedir ayuda a un shelter. Nosotros en el estado de Georgia contestamos la línea en español 24 horas, que es el 1-800-334-2836. Ese es el número en español. Okay. Entonces, esa línea la administramos a través de todo Georgia, ¿no? Cualquier persona de Georgia nos puede llamar. Y una vez que hacen la llamada, el salir de una relación abusiva no es tan fácil, Claudia. No es como que voy a hacer un plan y mañana me salgo. No funciona así, ¿no? O sea, porque hay muchas veces ¿tienes hijos? Sí. ¿A dónde te vas a ir? ¿Quién va a pagar? ¿En dónde vas a ir a vivir? ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? ¿No tienes familia? O sea, es todo proceso. Y sabemos que la víctima no va a tomar una decisión inmediata. Y está bien. Pero entonces, si nos llama a la línea, en cualquier hora, a las 3 de la mañana, vamos a platicar con usted. Y vamos a poder asistirle a pensar un poquito cuáles son los recursos, cuáles son mis posibles caminos que puedo tomar, cuál va a ser mi plan de seguridad que tengo que hacer. Que lo primero que a nosotros nos interesa es que la gente esté a salvo. Y a veces cuando la gente toma decisiones abruptas se pone en más peligro. Y desafortunadamente las estadísticas, y perdón, pero sé que no estamos hablando de esto, pero el año pasado fueron 161 víctimas que murieron en manos de agresores. Wow. O sea, están subiendo los números, hay gente de agresores matando a sus víctimas. Entonces no se puede tomar una decisión tan fácil. Sí les recomendaría que se acerquen de pronto a la línea. Nosotros los vamos a canalizar con el programa de violencia doméstica que está en su condado, con quienes van a poder hacer 1 a 1 y van a poder tener en acceso a crear ese plan de seguridad. Primero mi seguridad, después protecciones y pronto legales. Claro. Por supuesto, después vamos recuperando todo la vida. Eso vamos recuperando nuestra propia vida. Va a ser nuestro próximo plan libre de violencia, ¿cierto? Claro, claro. Y fíjate que me quedo pensando ahorita que hablas de números y pienso, wow,
cómo también nos vamos trayendo culturalmente, como bien nos señalas, todas esas, toda esa mala educación que traemos, no nada más de casa, sino del ambiente donde donde crecimos, donde nos desarrollamos, y cómo el que es el abusador, tal vez también lo considera como que es normal, o sea, porque es el patrón que ha vivido, ¿no? Me encanta que me digas que hay procesos, que es lo primero que se debe hacer. Entonces tenemos que llamar, hacer un plan primero de qué vamos a hacer. Ok, cuáles son nuestras opciones, y para eso me dices que hay una línea 24/7. Una vez que ya tenemos un plan y que la víctima está a salvo, ¿cuál sería el segundo paso? Y déjame poner un poquito así. Por supuesto, si estás en peligro y tienes al agresor encima de ti, hay que llamar 911. Claro. Definitivamente. Claro. Situaciones de peligro, 911. Sí. Situaciones donde de pronto sí puedes tener conversación y empezar a crear tu plan, entonces puedes hablar con nosotros. Hay 46 programas de violencia doméstica, por lo tanto hay 46 refugios en el estado de Georgia. Ok. Si una persona va a salir de una relación abusiva y no tiene a dónde irse a vivir, no tiene dinero para pagar un hotel o un departamento, lo que sea, puede llegar a los refugios, puede estar temporalmente en los refugios. Generalmente es una transición de salgo del agresor, procuro mi parte segura, que nuevamente si tienes acceso a órdenes de protección, es cuando empiezas a hacer ese trámite, ¿no? Cuando empiezas a idear, bueno, ¿ahora qué sigue? Y después, que en los refugios cada uno varía, puede ser entre 30 y 90 días, y posteriormente hay muchos programas de vivienda transicional. Es una transición entre estoy dependiendo completamente de mi agresor y sus finanzas, me voy a convertir en autosuficiente, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a empoderarme, voy a informarme, y mis decisiones ahora van a ser informadas para poder salir adelante. Esos programas de vivienda transicional hay muchísimos. En cada ciudad existen le llaman Housing Authority, las tasas de autoridad de vivienda, que tienen muchas opciones que pueden ser rentas mucho más económicas y con la asistencia ya sea de gobierno, de organizaciones o de programas de violencia doméstica. Y otra vez es una transición. O sea, muchas veces cuando hablamos con las víctimas, ellas dicen, no, pero es que yo venía, o sea, de tener la super casa, todo lujosísimo. O sea, ¿cómo es que ahora voy a vivir en una casa asistida por el gobierno? Es una transición. O sea, no va a ser para toda la vida. Esto es un proceso de sanación, de recuperarte, empoderarte, y vas para arriba. O sea, sí. Claro. Y ya posteriormente, bueno, pues ya. Pero lo más importante, nuevamente sí quiero recalcar, es la seguridad personal. No queremos que haya más números de personas asesinadas por sus agresores. Las latinas en Estados Unidos es una de cada 3 latinas es víctima de violencia doméstica. O sea, así que voltemos alrededor y hay mucha gente que de pronto necesita ayuda. Claro, en ese proceso que estamos de transición, cuando nos estamos recuperando, dejamos el shelter porque nos fuimos a la vivienda, ya me empoderé un poco más, ya voy a empezar a buscar opciones, voy a tal vez a buscar un trabajo. ¿Hay recursos para poder acomodar a estas víctimas en algún trabajo? Hay muchas organizaciones que ayudan a hacer esto. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con Woodward. Okay. Woodward tiene su centro de Woodward Career Center. Sí. Ellos les dan educación financiera también, pero además les ayudan a hacer su currículo, ¿no? Incluso para una persona que nunca había trabajado, ellos te ayudan a descifrar cuáles son tus habilidades. Bueno, tú quedas súper rica la comida. Entonces hacemos tu currículum a través de la comida, ¿no? Y a ponerlo obviamente con más elaborado para que vendan y para que puedas conseguir un trabajo. Hay ferias de trabajo por todos lados. O sea, el acceso está. Por supuesto, la parte de educación financiera es súper importante. Claro. Hay muchísimas organizaciones que también trabajan en empoderamiento y asesoría financiera individualizada, ¿no? Donde empezamos a ver desde recuperación de crédito, porque muchas veces el único, obviamente se te fue al piso, ¿no? De deudas atrasadas, de deudas que tú ni sabías y que resulta que están ahí, ¿no? Entonces, hay igual muchas organizaciones. Nosotros hemos trabajado mucho con Money Management International. Ellos dan asesorías gratuitas individuales y te pueden asistir a eso. Y los programas de vivienda, por ejemplo, en mi programa de vivienda nosotros tenemos
la gente puede quedarse 3 años viviendo en este periodo, en este departamento, que va a través de una asistencia de renta que se llama Sección 8, que es un fondo que asiste por un periodo. Entonces, realmente puedes no pagar renta o pagarla súper poquito durante los 3 años, pero tienes que empezar a activar. Hacemos planes de seguridad, hacemos planes de metas. Entonces, una vez al mes te tienes que reunir con una asesora, tienes que ir analizando cuáles son mis prioridades, salud, dinero, sueños, o sea, lo que quieras, y lo vamos canalizando con otras agencias que de pronto te pueden dar los recursos específicos y ya, y obviamente en la parte emocional muy importante, porque por muy que me digas, bueno, yo nada más fui víctima de violencia financiera y eso te crea un trauma. Y no lo vas a reconocer a lo mejor ahorita. Y sobre todo, como dices, que hay también muchas de nosotras o algunas, que no han trabajado nunca, que se enfrentan sola a una responsabilidad que nunca han tenido, sacar adelante hijos sola sin tener las habilidades, porque muchas veces también, pues no te actualizaste, no, me encanta que haya recursos. En el lado final también, hablando ya de que ya estamos en la transición, se puede recuperar el crédito, se puede trabajar para el crédito, hay muchas opciones, puedes hacer hay leyes federales que protegen, no nada más a las víctimas, pero si tú sospechas que fuiste víctima de algún fraude, que usaron tu información para el robo, para pedir préstamos que no conocías, hay soluciones. La ley federal protege a todos los que vivimos en Estados Unidos a tener una vez al año un reporte de crédito gratuito de las 3 agencias o buros de crédito que existen aquí en Estados Unidos. Háganlo. Sufran o no sufran violencia, háganlo. Es importante que una vez al año nos tomemos el tiempo de revisar nuestros reportes con las 3 diferentes agencias: TransUnion, Experian y Equifax. ¿Y por qué los 3? Porque los 3 reciben diferente información de diferentes empresas. Y vas a encontrar, y si encuentras algunas que no es de tú, yo no firmé esto crédito no es mío, esta dirección yo nunca he vivido. La ley también nos protege para poder hacer una disputa. Tienes 30 días, dices, esta no es mi dirección, tienes 30 días para poder agarrar y que quiten ese récord que está en el reporte y que lo pongan por 30 días en stand-by, lo pongan a un lado y digan, ok, demuéstrame por qué no. Se puede hacer, es un derecho de ley. También se puede hacer un freeze en el crédito, se puede congelar, llegar y decir, yo estoy siendo víctima, estoy pasando por esta situación, yo necesito que congelen mi crédito porque están utilizando, mi agresor lo ha utilizado y no quiero que lo vuelva a utilizar. Y como funciona es que te logran gratis, puedes hacerlo hasta por 1 año. Entonces, te tienen que solicitar permiso. Si alguien llama, porque tu agresor tiene tu seguro social, tiene todos tus datos, y llama y te dice, oiga, somos de la empresa fulana de tal, ¿usted acaba de solicitar un crédito de $30,000? No, señor. No, yo no lo solicité, cancélelo. Y sobre todo en los niños, Claudia, creo que es importante porque muchas de las víctimas de pronto son personas indocumentadas. Sin embargo, los niños nacidos en Estados Unidos tienen su seguro social y el mal uso de ese seguro social que pueden hacer de pronto los agresores. Que incluso que tiene que ver con nada más con los préstamos, en los propios impuestos, para poder tener más beneficios, para poder tener más alto el famoso refund. Utilizan todos los recursos para eso. Entonces, cuando también la víctima ya se encuentra en la etapa de recuperación y empieza a darse cuenta de que, oye, ¿cómo está la parte de mis impuestos? Es importante que sepan también todos los que nos escuchan que aquí en Estados Unidos el IRS te puede dar los transcripts, le llaman. Los transcripts, yo siempre lo explico, son los rayos X que todos tenemos ante el IRS. El IRS aquí es la autoridad fiscal y ahí viene todo, ahí viene todo. Te sorprendería si nunca has sacado tu transcript, querida Normita, que cuando lo saques, a lo mejor hay algo que dices tú, ¿y esto de qué fue? Yo tengo amigas a que he tenido que ayudar, clientes a que he tenido que ayudar, que de pronto les pusieron una 1099 de un dinero que nunca generaron. Y nunca supieron, y tienen una deuda en el IRS de miles de dólares. Entonces,
Si eso sucede cuando en la vida normal, cuando ya eres víctima de un abuso de esta clase, es importante que también te acerques como parte de la recuperación a revisar lo de tus impuestos. Justo nosotros vamos a tener en uno de nuestros capítulos especialista en impuestos también para hablar sobre este tema un poquito más en profundidad porque también es importante. En el caso, por ejemplo, si ya tenemos haciendo un esquema de la víctima que va pasando por diferentes etapas, ¿no? Y tenemos ya una víctima que ya estudió a lo mejor una nueva carrera, que ya se siente más segura, que ya está en asistencia. Entonces, ¿cuál sería la tercera o la siguiente etapa? Pues ¿Hay alguna graduación? Me refiero, ¿hay alguna? realmente, o sea, por eso te digo, cada caso es totalmente diferente, cada persona es totalmente, aprende y desaprende, porque también es desaprender estas prácticas que venimos arrastrando de cultura, de generación, de sociedad, etcétera, y bueno, pueden alcanzar sus sueños y la verdad es que hemos tenido unas historias fascinantes, o sea, yo recuerdo una persona que fue víctima y bueno, llegó a situaciones muy fuertes de incluso físico y después de salir de nuestro programa de transición, gerente en Delta, Wow, que además habla idiomas, porque además, ¿no? qué bonita historia de éxito. Compra casa, o sea, cuando regresa y dice, ya tengo mi casa, y ya tengo mi auto nuevo, y ya tengo esto, y además estoy en un puesto gerencial, en una compañía donde me pagan muy bien, o sea, por supuesto se pueden alcanzar todos los sueños. Hay un proceso y ahí es donde no deberían de desesperar las personas que están en esta situación. Por eso existen grupos de apoyo, por eso existen también talleres de empoderamiento y terapia, porque que sientan que no eres la única persona que desafortunadamente ha pasado por violencia, que hay mucha gente, pero esas muchas otras personas han podido salir adelante, entonces tú sí puedes. Claro, Tú sí puedes. y esa es la razón, ¿no? El salir afuera, el usar este tipo de plataformas, este tipo de espacios, es precisamente para quienes nos escuchan que pudieran en algún momento vivir una situación como esta o tener alguna persona conocida, que quieren, y que se encuentren en esta situación, que también se den cuenta en que hay posibilidades y que se puede lograr, que no es, por como bien dices, es un proceso. Requiere mucho trabajo interno, trabajo de emocional, por supuesto, de expandir nuestro conocimiento, de quitar esos miedos y tapujos que traemos o conceptos que traemos en nuestra cabeza que nos inculcaron de generación en generación y poder expandir para poder crecer y decir, ok, esto me pasó, pero esto no es lo que me define. Esto no es lo que yo soy. ¿Ok? Porque también la autoestima debe ser muy fuerte, porque se desdecen todos. Y eso hay que volverla a reconstruir y hay que tener una nueva visión. Y nuevamente, yo creo que cuando se animan a participar en grupos de apoyo, cuando se animan a crear su propio sistema de apoyo a través de otras personas que han pasado por la misma situación, es cuando te empoderas más porque dices, bueno, no me estoy comparando con otras personas, pero si una persona que no fue a la escuela, que habla dialecto, que su segundo idioma es español y medio no, pasó por esta situación y tiene casa nueva, tiene 7 hijos, sale adelante, está sola, sus hijas están empoderadas porque yo no. Es correcto, es correcto. Me encanta. Creo que es importante que tengamos acceso a la información. Creo que la información es la clave. Siempre que uno tiene la información es poderosa. La información te ayuda a expandir, a ayudar a otras personas también. Así que si nos escuchan, personas que a lo mejor no lo necesiten, no han pasado por esto, pero que tal vez están adquiriendo este conocimiento ahora y pueden identificar a alguien en que puedan ayudar. Tenemos el 1-800-334-2836 es la línea de ayuda para las víctimas en Georgia. 1-800-334-2836. Al llamar les van a contestar una grabadora en inglés. Hay que marcar la opción 1 en inglés o la opción 2 en español. La opción 2 llegan las llamadas a mi programa y nosotros los canalizamos con las agencias que están cerca de su condado, pues para que trabajen más de la mano. Nos han llamado gente de otros estados, está bien, los vamos a conectar con sus estados, ¿no? Con sus agencias de su línea estatal de otros estados. Y bueno, a veces nos ha llegado incluso a contactar gente por redes sociales. Tenemos
CFBC Multicultural en Instagram y en Facebook, nos pueden seguir también. Y cuando nos sea contactado de manera internacional, también les podemos canalizar con las agencias que están a cargo de este tipo de temas en sus países. O sea, no están solas. Me encanta. Claro que sí, amigas, de todas formas van a encontrar también en nuestras redes de Corazón de Guerrera los datos de Norma y de la agencia que representa, con algunos links de ayuda para que puedan también tener acceso. Recuerden que es importante tocar puertas. Tocar puertas es la clave, pedir ayuda es la clave. Te agradezco mucho, Normita, que estés con nosotras. Gracias por tanta información. Gracias por amadrinar nuestro programa. Espero tenerte próximamente hablando de algún otro tema que relacionado también a la violencia. Creo que es muy importante seguir hablando de esto. Hablarlo. Es un tema difícil, a muchos no nos gusta, pero es importante decirlo. Es importante darlo a conocer, es importante expandir para que la gente empiece a darse cuenta que hay recursos si es que estamos pasando por algo como eso. Muchas gracias, Claudia. Un placer estar contigo y felicidades. Mucho éxito. Muchas gracias. Este proyecto que me parece maravilloso y qué mejor que seas tú la herramienta de empoderamiento para muchas mujeres. Muchas gracias, agradezco mucho. Sabes que estás en mi corazón. Amigas, gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo capítulo y recuerden, guerreras somos todas.